¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. En esta oportunidad estamos conversando con Agustín Laje. Él es un escritor argentino y también es el director de la Fundación Centro de Estudios Libre. Muchos de ustedes lo conocerán en gran parte debido al activismo que ha estado haciendo en contra del feminismo en Argentina. Ha hecho una infinidad de debates con feministas y bueno, decir que sale ganando es decir poco. Es bastante cómico en realidad verlo lo malos que son en debatir estas feministas radicales, cómo no pueden formular sus argumentos, tienen una carencia total de razones válidas para hacer lo que están haciendo y comportarse de la forma que se comportan. Así que a cualquiera que quiera pasar un rato agradable viendo contenido en YouTube, les invito a que busquen los debates de Agustín. Ahora, hola Agustín, ¿cómo estás? Hola John, ¿cómo te va? Un gusto para mí hablar contigo. Gracias por la invitación y por la amabilidad. Sí, bueno, quería tener esta charla porque obviamente sé que lo que más has estado tocando actualmente es el tema del feminismo. La razón por la Ujú. que yo no quería tener una charla sobre el feminismo es porque, a mi parecer, especialmente viniendo desde la perspectiva de alguien que está más adentrado en la política y en la sociedad del oeste, digamos, de Estados Unidos, de Europa en general, si bien el feminismo obviamente está presente y vivito y coleando por acá, pero no es algo como lo que vemos en Argentina. O sea, aquí las feministas salen y hacen sus marchas y hacen sus protestas y dicen una cantidad de estupideces que bueno, ustedes pueden ver en YouTube. Pero no es lo mismo que vemos en Argentina, en donde por lo que he visto, simplemente con meterme en YouTube a ver estas marchas, o sea, estamos hablando de un aspecto radical del feminismo. Estamos hablando de feministas que salen y hacen destrozos y le caen a golpes a estos hombres en la calle. Hemos visto a feministas escupiéndoles a unos cristianos frente a una iglesia. O sea, son cosas asquerosas. Entonces, obviamente tú tienes esa perspectiva de estar allá. Así que cuéntanos qué fue lo que hizo que te adentraras y te dedicaras tan de frente a este tema. Bueno, a contrapelo de lo que mucha gente cree, que generalmente son mis seguidores más recientes, mi interés por el feminismo no es por el feminismo en sí mismo. Yo llego en verdad al feminismo en el marco de una investigación contra lo que yo llamo el neomarxismo. Es decir, una variante de la izquierda que empieza a cobrar forma teórica desde la escuela de Frankfurt, desde el pensamiento de Antonio Gramsci, donde se empieza a corroborar, digamos, que la profecía de Marx no era tal, o que no era exacta, y no era ni siquiera cercana a la realidad. Entonces, estos marxistas del siglo XX empiezan a pensar en que el esencialismo respecto de la clase obrera no iba a conducir a una revolución. Es decir, la lucha de clases empieza a perder su lugar central en el marco de la estrategia política de la izquierda y empieza a abrirse una interrogante que continúa hasta nuestros días, la cual es: ¿qué manera de impulsar la lucha social tiene ahora la izquierda? Para poder generar lucha social tenemos que generar sujetos de la revolución, eso es algo claro. Tenemos que impulsar a sujetos políticos colectivos a que den esa lucha. La izquierda ha estado preguntándose esto en las últimas décadas y yo he encontrado en sus escritos más contemporáneos, digamos, casi una unanimidad en definir a la lucha de las mujeres como la articuladora de la hegemonía de una nueva izquierda. El feminismo se ha puesto en el centro, o digamos, si se quiere, en la cabeza, en la vanguardia de la resurrección de una izquierda que no ha perecido tras el fin de la Guerra Fría, como en algún momento se entendió con todas estas tesis, por ejemplo, del fin de la historia de Francis Fukuyama, el fin de las ideologías de Daniel Bell, esta idea del gran consenso socialdemócrata que venía para quedarse para siempre, en donde teníamos una combinación de economía más o menos de mercado y una cultura, progre. Esto ha empezado a resquebrajarse y han definido
los nuevos izquierdistas, lo que yo llamo los neomarxistas, nuevos sujetos de la revolución que ya no son más los pertenecientes a la clase obrera, sino que son el feminismo, por ejemplo, el indigenismo, en América Latina eso también está muy fuerte, el multiculturalismo, que tiene que ver mucho con lo que ocurre en el primer mundo, la crisis con el Islam, las cuestiones de la inmigración. El garantismo penal, por ejemplo, es otro de los temas, el garantismo penal entendido como esta ideología garantista donde al delincuente se lo coloca en la posición de la víctima de la sociedad, entonces se lo legitima. Entonces, digamos, mi interés por el feminismo es un interés puntual, no es un interés en sí mismo, sino que es un interés que se deriva, insisto, de haber entendido a través de la lectura de los más importantes teóricos de la nueva izquierda, del neomarxismo, empezando sobre todo por Ernesto Laclau, de que el feminismo compone la lucha política de la izquierda de nuestros siglos. Y eso es lo que estoy tratando de advertir y desarticular un poco el discurso del feminismo, en mi opinión, se enmarca en mis esfuerzos por luchar con la izquierda en términos generales, que eso se ha visto en libros anteriores míos. Yo llevo publicados 5 libros y este último, digamos, tiene que ver con el feminismo, pero el hilo conductor de todos los libros, de todos los ensayos que yo he sacado, el hilo conductor, insisto, es la lucha contra la izquierda. Ok, la razón por la que lo pregunté es porque si bien este tema del feminismo tiene mucha atención en redes sociales debido en gran parte al absurdo de estos reclamos que hacen estas feministas, en su mayoría, 97% de los reclamos que hacen son totalmente absurdos y carecen de cualquier base realista. Pero más allá de esa atención que se le está dando, especialmente en los últimos 2 años a este tema, si tú ves, por ejemplo, las encuestas que se han realizado en países como Inglaterra, Estados Unidos, incluso en Argentina, aunque no puedo dar mérito de lo confiable que sea la fuente, pero dicen que en el 2015 una encuesta que se realizó de 3.000 mujeres en Argentina sacó de conclusión que solo el 13% se define como feminista. En Inglaterra tenemos solo 7%. En Estados Unidos tenemos 18%. Y Estados Unidos es obviamente una de las cunas de este movimiento, especialmente en el occidente. Pero en cuando vemos los números de apoyo de mujeres que están dispuestas a identificarse con este ideal, en cuando vemos el porcentaje de mujeres, la cantidad de mujeres que atienden a las marchas, más allá de las marchas como por ejemplo las que hacen en Estados Unidos que son en contra de Trump, pero si hablamos meramente de marchas feministas, como lo fue el Tetazo, por ejemplo, la cantidad de mujeres que atienden no es algo significativo. O sea, no es lo mismo que ver el nacimiento de lo que podría ser una nueva vida del izquierdismo marxista, a mi parecer. Eso es lo que yo opino en base a lo que he visto. Tú piensas que es lo contrario, piensas que esto sí pudiera tomar forma de poder en el futuro. Hablamos de poder político. Mira, yo creo que las revoluciones en general las han hecho las minorías. Cuando Marx y Engels escriben su panfleto más famoso, el manifiesto del Partido Comunista, el Partido Comunista no existía. Lo que existía era la Liga Comunista, que eran unas 30, 40 personas. Después ese manifiesto, ese panfleto, va a catalizar una movilización política tal que va a desembocar, bueno, en todo lo que ya conocemos. En la hegemonía sobre la mitad del mundo de la ideología de Marx. Digamos, transfigurada, si se quiere, en lo que se llamó el socialismo real. Ahora bien, yo coincido con vos en que esto es una minoría, pero lo que a mí más me asusta es que es una minoría que tiene de su lado los grandes medios de comunicación. En este sentido, creo que no tenemos que perder de vista que vivimos en una sociedad mediatizada, donde la opinión pública no es la opinión del público, donde la opinión pública en todo caso es un artefacto que los que dominan los dispositivos generadores de opinión pública dicen que es la opinión pública. Es por eso que encontramos estas rarezas. Tenemos a todos los medios apoyando a una marcha que vos has citado como la del Tetazo,
una semana antes del tetazo, los medios de comunicación ya invitaban casi de manera desembosada a las mujeres a que fueran al tetazo. Hablaban sobre esta situación, sobre esta manifestación, como si fuera, digamos, el evento del año. El día de la manifestación, no sé si llegaron a 150 personas las que fueron allí a enseñar sus senos. El resto eran hombres que fueron a mirarles los senos. Y sin embargo estuvieron allí presentes todos los medios de comunicación. Y durante 2 o 3 días después, en los medios de comunicación, se siguió hablando sobre la cuestión, como si hubiese tenido efectivamente relevancia política. Estas cosas son irrelevantes en términos reales para la política, pero son relevantes virtualmente a través de la manipulación que los medios hacen de la opinión pública, donde presentan las demandas del feminismo como si fuesen equivalentes a las demandas de la mujer. Entonces estamos frente a una situación de un totalitarismo oculto, enmascarado. ¿En qué sentido? En el sentido de que un movimiento minoritario, con la ayuda de los medios de comunicación, se arroga la representatividad de una totalidad que no le ha conferido, que no le ha brindado esa facultad. Tenemos entonces las manifestaciones de las feministas, donde los carteles que pululan son, por ejemplo, aquí en Argentina hace poco fue el Día de la Mujer, las mujeres estamos en contra de Macri. ¿Qué nos revela esto? Que el feminismo se pone en el nombre de la mujer y que entonces si una mujer está a favor de Macri, entonces habrá que reconsiderar su estatus de mujer. Pues ahí está la cuestión dictatorial del discurso feminista que, insisto, se arroga desde la minoría una representación totalizante sobre una totalidad que no le ha dado esa facultad. Ahora bien, yo no sé si el feminismo va a lograr, si es lo que a vos te preocupa, una revolución del estilo marxista, con una redistribución, digamos, o con una colectivización de los medios de producción, etcétera, etcétera. Lo que yo sí entiendo es que el feminismo, lo que ha entendido, junto con la izquierda en términos amplios, es que el esquema estructural de la revolución del marxismo clásico, es decir, esto de socializar los medios de producción y luego los cambios superestructurales, es decir, al nivel del derecho, de la moral, de la religión, etcétera, etcétera, va a venir solo. Ese modelo ya se cayó. Ahora el modelo, si se quiere, es a la inversa. Vamos primero por lo que es la revolución en el nivel superestructural, es decir, por una revolución cultural que abra las puertas a una posterior revolución en el terreno de las relaciones productivas. Esto lo dice, por ejemplo, Shulamit Firestone en La dialéctica del sexo, una feminista, digamos, encumbrada de la tercera ola, que, bueno, que tiene este libro que ha tenido mucha fama, digamos. No hay una estrategia, a diferencia del marxismo clásico, que se basa en una filosofía de la historia tampoco, ¿no? Acá no hay un entendimiento de etapas históricas, digamos, y un proyecto a futuro que se contemple como una posibilidad real y esquemática, ¿no? Acá no hay, digamos, por el efecto de la revolución dialéctica, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto es propio de la vieja izquierda. Acá es mucho más simple lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es destruir. Para construir, ¿qué? Yo creo que ni ellos saben. Ahora están en la etapa, si se quiere usar un término, en la etapa de la subversión, en la etapa de una subversión, de una revolución cultural que desmonte el sistema de valores, el sistema cultural, institucional de la sociedad que ellos entienden y la definen como heterocapitalista, es decir, una conjunción de la heterosexualidad con el patriarcado, con el capitalismo, que se unen para oprimir a ciertos sectores. Entonces, yo creo que en ese sentido sí estamos frente a intentos revolucionarios, pero no son intentos revolucionarios al nivel de las relaciones productivas como eran en Marx o en Lenin, sino una revolución al nivel cultural como ya se puede avisorar, por ejemplo, en Gramsci. Sí, o sea, lo que yo le agregaría a eso es que la diferencia, a mi parecer, es que el comunismo en su base ideológica es algo que tiene
un atractivo bastante significante frente a las masas. Es esta idea de quitarte la responsabilidad personal que tienes, de quitarte la responsabilidad de tus problemas, de tus fallos, y echársela a los que tienen más que tú, a echársela a los que están encima y tratar de esa forma culpar a otros de todos tus males y todos tus problemas. Algo que obviamente para gran parte de la población, incluso hoy en día, como se puede ver en cualquier país del mundo, es algo bastante atractivo. Mientras que el feminismo, especialmente esta ola de feminismo radical, es algo que va totalmente contrario a la misma biología, a la evolución biológica de la mujer. Es algo que va en contra de los intereses reales de la mayoría de las mujeres. Intereses que están más arraigados de crear una familia, de tener una vida más estable, más balanceada, que no esté tan concentrada en el ámbito laboral, en el área profesional. Algo que, si bien no es el caso en todas las instancias, hay mujeres que trabajan mucho más que los hombres, obviamente, pero estamos hablando en términos generales. Generalmente las mujeres suelen ser mucho más felices siendo esposas, siendo madres, siendo amas de casa, y esto puede sonar como que estoy tratando de devolver a las mujeres a los 50, a los 60, pero no es el caso. El caso es que efectivamente, tanto en base a estadísticas de encuestas que se han realizado, como en base a la misma evolución biológica, esto es algo que se demuestra. Entonces, por eso es que pienso que estos movimientos feministas, así como tú lo mencionaste, en Argentina el tetazo tuvo mucha atención mediática y aún con eso no pudieron atraer a un público decente. O sea, la cantidad de personas que fueron, si tú lees una portal, dicen que había miles de mujeres desnudas. Si ves las fotos, ves que efectivamente es lo que tú dijiste. Había que si 100 o 200 mujeres desnudas, eso fue el tope, y de resto simplemente habían unas personas interesadas y un cerro de hombres, obviamente, allí por el show gratis. Y a mi parecer, lo que más me preocupa de este feminismo no es que puedan tomar poder político, porque honestamente lo dudo, porque se ha mostrado, efectivamente se mostró con las elecciones en Estados Unidos, que las mujeres no suelen salir a votar en los mismos números que los hombres. O sea, las mujeres son más de apoyar con el sentido de mover sus ideales en redes sociales o decirle a sus amistades que apoyan a X candidato, pero en realidad ir a votar no es algo que hagan con la misma eficacia que los hombres. Debido a eso pienso que una candidata que sea una feminista radical no pudiera llegar al poder de un país grande como Estados Unidos o inclusive Inglaterra. Pero lo que yo sí veo que sea preocupante, porque efectivamente ya lo están haciendo, lo están logrando, es que las mujeres feministas radicales tienen una habilidad particular de llegar a contactar a todos los dueños de cualquier empresa que pueda emplear una persona, un hombre que ose hablar en contra del feminismo, que ose decir algo que no les guste, y buscar que los voten de su trabajo, buscar que les censuren de las plataformas de redes sociales, lo cual me lleva a un punto que quería mencionar contigo, ya que he visto... que recuerdo en un debate dijiste que te vivían bloqueando de Facebook por cosas que publicas en tu Facebook. En realidad no sé cómo es que no te han bloqueado de Twitter, porque por mucho menos de lo que publicas tú he visto que han suspendido muchísimas personas. Entonces esa es mi preocupación, porque eso ya se está viendo, eso es algo que ya han logrado, y lo único que veo es que están tratando de implementarlo con aún más fuerza. Esta idea de que si no te gusta lo que está diciendo alguien, en lugar de tener un debate ideológico, en lugar de tratar de refutar lo que están diciendo con argumentos, es tratar de buscar quitarle la plataforma, efectivamente callando su voz. Así que, ¿cómo has lidiado tú con ese aspecto, siendo alguien que utiliza las redes sociales de una forma bastante amena? Bueno, mira, has tomado muchos puntos que me han parecido muy interesantes. Venía apuntando algunas cosas mientras te escuchaba hablar y quisiera, antes de llegar a esta última instancia sobre la cuestión de la censura, hacer algunos comentarios sobre lo que has dicho. Efectivamente, coincido con vos que el resentimiento está en el núcleo de los adeptos a la izquierda. Yo he dicho por allí en alguna conferencia una frase, yo no, fue mi coautor, Márquez. Él dijo una frase que yo en verdad luego se la tomé a él. Él dice, la izquierda es la religión de los resentidos. Y yo creo que es muy cierto esto. Digamos, lo que las distintas corrientes de izquierda han hecho siempre es acaparar a los resentidos de la sociedad para mostrarles
¿Cuál es la causa de su fracaso? A ver, y que nunca es ellos mismos. A ver, todos estamos por nuestra... por la falibilidad, digamos, de la naturaleza humana, expuestos al fracaso. Hasta Messi, por ejemplo, ha fracasado en cuanto a que no ha podido salir campeón de la Copa del Mundo con Argentina, ¿no? Es decir, hasta los más grandes están siempre frente al fracaso. Y uno frente al fracaso puede hacer dos cosas. O bien puede usar ese fracaso para comprender no solamente las cuestiones estructurales del fracaso, sino también la responsabilidad individual que a uno lo llevó a fracasar. Vamos a poner el ejemplo de que yo me pongo un supermercado y me va mal y me fundo y fracaso. Yo frente a ello puedo entender que, por ejemplo, tuve los costos altos, usé mal mis recursos humanos, utilicé mal los recursos de marketing, invertí mal, lo puse al supermercado en algún lugar donde no iba a funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otra forma de asumir el fracaso, que es el resentimiento. El resentimiento aparece allí cuando del fracaso no se sigue una introspección sobre las responsabilidades individuales, sino que lo que se sigue es una búsqueda intensiva y exhaustiva de chivos expiatorios a quienes culpar para calmar la ansiedad psicológica que el propio fracaso genera. Nada más ni nada menos que el padre, digamos, de la izquierda moderna, Karl Marx, fue un resentido. Yo he hecho para el libro que estoy por sacar ahora en 6 meses más o menos, una investigación bastante profunda de la vida de Marx, hice una revisión de sus cartas y es impresionante cómo la cuestión del dinero atraviesa su vida a pesar de que él heredó muchísimo dinero, tuvo siempre la posibilidad de tener mucho dinero, pero no lo sabía ni producir ni administrar, entonces siempre se quedaba en la miseria. La madre de Marx alguna vez dijo que le gustaría que su hijo, en vez de escribir sobre capital, se pusiera a producirlo, para que se dé una idea. Entonces el tipo, ¿cómo no iba a escribir en contra del capital si él en su vida privada tenía un resentimiento tal con todas estas cuestiones al punto de haber quedado en la máxima pobreza y haber perdido un hijo que se murió en la indigencia? Esto es arquetípico, digamos, ¿no? La izquierda es la religión de los resentidos y por eso es que izquierda va a haber siempre, porque resentidos va a haber siempre. Ahora bien, vos has dado la clave en una cuestión, que vos me decís, acá hay un problema de mayorías, y es que las mujeres no son en su mayoría feministas. Y es cierto, la vieja izquierda apuntaba a una mayoría que era tal, que era la clase obrera, que como clase era mayoría, pero para el marxismo clásico, digamos, esta clase estaba alienada todavía, tenía que encontrar sus verdaderos intereses de clase, y ahí va a venir tipos como Lenin que van a ponerse en la vanguardia intelectual para despertar, digamos, la conciencia obrera y hacer la revolución, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre en este momento con las mujeres? Ellas como género son mayoría también. Lo que no son es una mayoría en términos ideológicos, como feminismo, digamos. No son en términos feministas una mayoría. Entonces, ¿qué está intentando el feminismo hoy? Despertar esto que se podría llamar una conciencia de género. Ya no más conciencia de clase, sino conciencia de género. Y ahí vienen todos estos nuevos discursos, que en verdad son muy viejos, de la alienación, que ahora, insisto, se aplican al género y no a la clase. Entonces, una mujer que, siguiendo tu otro ejemplo, quiere ser, por ejemplo, ama de casa, una mujer que ama a su marido, una mujer que quiere tener niños, una mujer que quiere ser parte de un concurso de algo que, por ejemplo, acá en Argentina se daba hasta este año y ahora ya se prohibió, que se llaman las colas riff, que son chicas que se muestran en ropa interior, en una playa, etcétera, y es como una suerte de concurso de belleza. Esas mujeres, para el discurso del feminismo, están alienadas, no conocen sus intereses verdaderos, son presas, digamos, del heteropatriarcado machista, opresor, etcétera. Entonces, ¿cuál es la misión de la vanguardia feminista, al igual de como pensaba antes Lenin? Despertar la conciencia de género de las mujeres para así hacer la revolución del feminismo. Y es exactamente la misma lógica, solamente que ha dejado de ser un problema de clases y ha pasado a ser un discurso de género. Vos has dicho algo que también es cierto, que es: no han tomado el poder como feministas. Sí hay casos donde mujeres han llegado al poder, Argentina es uno de ellos, por desgracia no por ser una mujer, sino por qué tipo de mujer fue, una ladrona como Cristina Kirchner, una sádica, casi te diría una tirana, por lo menos una tirana actitudinal.
Pero si bien no ha llegado el feminismo como ideología digamos, a tomar el poder del Estado, sí ha logrado muchas concesiones y muchas reformas legales. Por ejemplo, tenemos el caso de la ingeniería social del cupo, que ahora se supone que para poder tener un partido político uno tiene que tener tanto por ciento de mujeres, tanto por ciento de hombres. No hay nada más antidemocrático que esto si consideramos que nosotros escogemos a quienes nos representan para que nos representen, no para que después nos indiquen cómo nosotros tenemos que votarlos. Luego tenemos, por ejemplo, algo que va más allá de la arena pública y política, sino que se mete ya en el sector privado. En Perú ya hay algunos proyectos de leyes que están previendo un cupo de mujeres también para las empresas privadas. Es decir, volvemos a una ingeniería social sobre el mercado, ya no con la excusa de la clase, sino con la excusa del género. Y a eso me da mi pie para caer sobre tu pregunta fundamental, que es la censura, estos dispositivos que se activan cuando uno se pone en las antípodas de las ideologías que dominan, que son entre otras la ideología de género. Vos sabés que, por ejemplo, a mí es cierto, cada un mes me dan de baja la cuenta de Facebook, por una semana más o menos yo quedo incomunicado, inventando que violo reglas que no violo, como por ejemplo dicen que subo cosas porno y no es así. Y como Facebook se ve que salta simplemente por la acumulación de gente que pide que se me bloquee, directamente me bloquean sin hacer una revisión, a pesar que después yo mando infinidad de mails pidiendo que se revise, y no, digamos, yo siempre me tengo que bancar estar inhabilitado de las redes. Pero hay otros casos mucho más graves. Por ejemplo, ¿sabías que en Canadá un tipo hace poco tiempo fue preso durante 6 meses por discutir con feministas por Twitter? El tipo perdió su trabajo. Y ya no fue una cuestión de que perdió su cuenta de Twitter o perdió su cuenta de Facebook. No, el tema es que el tipo perdió su trabajo y fue preso y estuvo 6 meses en la cárcel. Entonces, estamos evidentemente no solamente frente a una hegemonía de un discurso que se ha impuesto a pesar de que no sea tan visible en muchos sentidos, sino que se hace más visible que nunca precisamente cuando alguien lo critica. Basta que alguien lo critique como para que ese discurso haga saltar los dispositivos represivos de las instituciones que lo protegen. Sea el Estado, sea una red social, sea un medio de comunicación. Fíjate, por ejemplo, acá en Argentina tenemos el caso de Inadi. Yo, por estar hablando con vos sobre todas estas cuestiones, bien podría tener una causa en Inadi, una causa civil, porque se puede argumentar que yo estoy violentando la identidad de género de personas y que no sé qué. Bueno, entonces efectivamente las hegemonías se protegen con coerción. Cuando las hegemonías empiezan a caerse, la coerción es cuando más se expresa. Yo creo que ahora estamos justamente en un periodo de reacción frente a estos discursos hegemónicos y por eso estamos viendo cómo los dispositivos opresivos y represivos del Estado y de otras instituciones saltan para proteger los discursos que dominan. Mira, lo que más me parece interesante de lo que dijiste es que estás hablando de que ya esto deja de estar en el plano de las redes sociales, porque al final de cuentas hay que aceptar, por mucho que nos moleste, por muy hipócrita, injusto, absurdo que sean estas pólizas que están aplicando las redes sociales más grandes, YouTube, Facebook, Twitter, al final del día son empresas privadas y que pueden decidir si te bloquean o no, y están en su derecho, pues, o sea, y como personas que respetamos ese ámbito, no podemos estar en contra de ello. Por eso es que justamente para combatir esto, porque a mí han estado durante los últimos, diría, dos meses tratando de tumbarme el canal de YouTube. Me han reportado como 10 videos, me borraron como 15 videos, terminé con 2 strikes en la cuenta.
O sea, fue una vaina que yo dije, ok, esto no va a durar mucho más si sigo haciendo el mismo contenido que estaba haciendo antes, que era contenido que, o sea, no, a mi parecer no violenta ninguna libertad de alguna otra persona. Yo no estaba revelando información privada, no estaba yendo a otras personas que estuvieran en el ámbito privado, siempre estaba respondiendo a videos públicos, a declaraciones públicas. Pero obviamente eso es suficiente hoy en día para que te reporten y efectivamente, como tú dijiste, se basa en la cantidad de personas que reportan algo y después para tratar de contactar alguna de estas redes sociales es casi imposible. Em, entonces yo lo que decidí fue abrir una portal web que va a estar para el mes que viene, Noticiero Endógeno, y allí voy a estar poniendo mi contenido porque bueno, o sea, sé que al final del día yo no puedo decidir qué van a hacer estas plataformas, y allá Claro. ellos, si ellos van a decidir alienar a los creadores de contenido que son más interesantes, que justamente son las personas que están empujando estas barreras de discusiones, que están sacando ideas que muchos piensan pero que no quieren decir porque saben que estarían expuestos al escarnio público y a la potencial pérdida de trabajo, inclusive de libertades, así como tú lo dijiste. Pero en cuando dejamos ese ámbito y esto se vuelve algo que te pudiera llevar a tener problemas en el mundo real, eso a mi parecer se acerca mucho más a lo que era en 1984, a lo que debería ser el mundo de hoy. Es algo tan absurdo que a mí me hayan reportado a la policía por hablar sobre el Islam el año pasado. Y fueron justamente venezolanos los que me reportaron, justamente venezolanos viviendo en Inglaterra. Entonces, lo más interesante de esto, por ejemplo, no sé si estás al tanto de esto, pero hay un tipo que se llama Paul Weston, que tiene un movimiento político bastante chiquito acá en Inglaterra, pero él se paró en una plaza pública en Inglaterra y leyó un discurso de Winston Churchill, un famoso discurso en el que habla sobre el peligro del Islam, y por recitar un discurso de quien fue el ministro de Inglaterra, lo terminaron metiendo preso por incentivar al odio. O sea, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y justamente eso es lo que más me preocupa. Porque cuando yo veo que hay personas que tratan de ir en contra de esto, por ejemplo, yo diría Trump es uno, que si bien no me gusta todo lo que ha hecho desde que se instaló y no estoy de acuerdo con todas sus políticas, pero en términos de libertad de expresión, me parece que él es alguien que puede revertir el daño que se ha hecho en los últimos 8 años en Estados Unidos. Es alguien que me gustaría se emulara alrededor de Europa, porque Europa actualmente decir que la libertad de expresión existe acá es mentir, así de simple. Pero el Sí. problema es que cuando yo veo a personas como él, lo que veo es que hay un puje contra Trump que va más allá de simplemente los que están en la izquierda. O sea, estás viendo, bueno, no sé si estás enterado de lo que está pasando en Estados Unidos, pero tenemos a su propia gente, tenemos a gente como Paul Ryan, que está tratando de básicamente sabotear su campaña. Paul Ryan pasando este Obamacare Light, que él sabía que no iba a pasar en el Congreso, que no tenía los suficientes votos, y debido a eso iba a tener que llevar a que Obamacare estuviera instalado todavía, y eso hubiera sido como un manchón enorme en el historial de la presidencia de Trump, porque efectivamente esa fue una de sus campañas, una de sus promesas de campaña, que iba a sacar y cambiar y reemplazar al Obamacare. Y lo que veo es que si hablamos de intereses políticos, siempre pareciera estar por encima los intereses corporativos, los intereses monetarios, quienes les están pagando las cuentas a los políticos, más que los intereses de las personas. Y obviamente, bueno, decir esto es como tratar de tener una discusión en bases utópicas. Pero lo que me molesta es que si yo veo esperanza, ya sea por medio de Brexit en Inglaterra, ya sea por medio del Ujú. no en Italia, ya sea por medio de una posible instalación de Marine Le Pen en Francia. No pienso que eso vaya a de verdad ayudar al problema en su base, en el núcleo, porque lo que tienes es a un enorme porcentaje de la población
que no está al tanto de la importancia de la libertad de expresión, debido a que ellos no la utilizan, debido a que ellos no hacen lo que hacemos tú y yo, que es hablar a un público, que es buscar regar nuestras ideas, que es buscar tener debates ideológicos. Ellos no hacen eso y por ello no entienden la importancia que tiene el poder decir lo que piensas, sin que se te censure, sin que se te amenace, sin que pierdas trabajo, sin que pierdas tu libertad. Mira, coincido plenamente con vos, coincido. Solamente algunos apuntes extras. Número uno, que vos vayas a abrir tu propio sitio no es garantía de nada. Vos sabés que yo tenía una página web también con Nicolás Márquez, que tuvimos que mudar su servidor a otro país, pagando un costo mucho más alto de hosting, justamente por los hackeos que teníamos toda la semana. Nicolás Márquez tiene su propio sitio, se llama prensarepublicana.com, que también más o menos una vez por mes es hackeada, a pesar de todo el dinero que él tiene que poner en sistemas de seguridad y demás. Pero evidentemente no solamente es una cuestión de salirse de las redes, sino que Internet como tal está bajo la vigilancia de esta suerte de policía ideológica. No sé, a ver, que esto tampoco se interprete como una teoría de conspiraciones. Yo no digo que haya una centralización de esa policía ideológica. Yo digo que atrás de un discurso de la tolerancia, del buenismo, de los derechos humanos, del multiculturalismo, del feminismo, lo que se esconde es una intolerancia radical a todo aquel que diga cosas que a ellos no les guste, al punto de tener a su servicio cierta gente que te voltea tu página web, te voltea tu red social, incluso te amenaza de muerte, porque yo el Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo, tuve alrededor de 30 amenazas de muerte, de todo tipo. Incluso que hasta me iban a poner una bomba, que tenían que armar un grupo de fusilamiento y cosas por el estilo. Entonces estamos frente a lobos que se visten de corderos y que los medios los reproducen como corderos y no como los lobos que son. Y cuando sale alguien a querer mostrar que en verdad son lobos y no corderos, ahí baja la censura. Ahora bien, el poder de censura obviamente en las redes es mucho menor que el poder de censura que puede tener un medio de comunicación, que como vos bien has dicho, al ser privado, bueno, uno puede escoger, digamos, qué se pasa por allí, qué no se pasa por allí, qué línea editorial se adopta y qué línea editorial no se adopta. En las redes hay un margen de acción un poco más amplio, pero también hasta cierto punto, como lo hemos visto. No es por ello una casualidad que las reacciones al progresismo, a la hegemonía de la izquierda en general, después de toda esta década, haya tenido su origen en las redes sociales, en los memes, por ejemplo. Un experto de esto es Fernando Francisco Romero. Si lo buscan por Facebook lo van a poder encontrar muy bien, y él habla mucho sobre la importancia que ha tenido los foros, las redes, los memes y todas estas cuestiones para articular a esta reacción contra la izquierda. Y Trump es un poco hijo de eso, creo yo, ¿no? Hijo de un contexto en el cual el péndulo ideológico empieza a alejarse de a poco de la izquierda y se va para el otro lado. Lo de Trump, digamos que sorprendió a muchos y tiene que ver con esta dicotomía entre mayorías y minorías que vos tanto has marcado en esta conversación. ¿Por qué? Porque se pensaba que Trump no tenía ninguna posibilidad de ser mayoría. Al menos no en términos del sistema electoral de Estados Unidos. Lo que se daba por sentado era que Clinton iba a ganar cómodamente. Así lo daban por seguro todos, al punto de que al gobierno de Macri, por ejemplo, se le escapó un error gruesísimo en términos de diplomacia, el cual fue salir a apoyar a Hillary Clinton antes de que ella hubiese llegado al poder. Entonces, ¿cómo ahora se articulan las relaciones internacionales con Trump? Pero con esto digo, ¿no? Todos, incluso los líderes internacionales, daban por ganadora a Hillary Clinton. Lo que estamos viviendo entonces es una irrupción de mayorías silenciosas frente al dominio mediático de minorías que han diseminado su hegemonía del odio desde hace varios años ya. Yo encuentro esta hegemonía, digamos, de esta nueva izquierda, sobre todo a partir de la dinámica
que se comenzó a dar en lo que se llamó el gran consenso socialdemócrata, ¿no? Esta idea que hace un rato la dije, de que después de la Guerra Fría, bueno, vamos a aceptar ciertas dosis de economía de mercado y una cultura más o menos democrática y pluralista y multicultural. ¿Qué ocurrió? Que la derecha se durmió en un éxito que no fue, y la realidad de ese consenso fue que cada vez los países, los estados, la política, los discursos empezaron a despojarse de aquellos preceptos de economía de mercado que habían aceptado y empezaron a amplificar, digamos, el discurso que era propio de la izquierda en términos culturales, el multiculturalismo, el feminismo, etcétera, etcétera. Y llegamos así a esta situación donde hay una suerte de dictadura de lo políticamente correcto. Y las masas están empezando a saltar también en Europa, creo yo. Digamos, en estos pocos años se ha dado el ascenso de fuerzas que por supuesto todavía no han encontrado su cúspide, sino que están en un proceso ascendente. Pero tenemos, bueno, el caso de Francia, vos lo has dicho bien. En Alemania hay un partido allí que también está creciendo mucho con todas estas ideas. Tenemos casos bueno, el caso de Polonia, ¿no? Donde la derecha es la que está directamente en el control del Estado. Tenemos algunos otros casos en Suecia, en Inglaterra, en Italia, bueno, el caso del Brexit. En América Latina también, todo lo que fue la caída del populismo de izquierda ha caído, digamos, con la muerte de Chávez, la muerte de Fidel Castro, la inminente caída de Maduro, que todavía está en pie, pero está en pie gracias no a su hegemonía, sino a que dispone de los aparatos represivos del Estado, nada más que por eso sigue en pie. Tenemos la caída de la izquierda en Chile, que el año que viene es obvio que la izquierda pierde. Tenemos la caída de los Kirchner en mi país. Tenemos el no a la nueva reelección de Evo Morales en Bolivia. En fin, la lista es larga, pero creo que si analizamos esto bajo la lupa de una perspectiva global, podemos comprender que el péndulo se empieza a ir hacia el otro lado. Ahora bien, mis reservas, ¿cuáles son? Vos has dicho que tenés tus reservas y las comparto. Mis reservas, para añadir a lo tuyo, es que estos son, por así llamarlo, reacciones inorgánicas, reacciones que no están articuladas o que no están bien articuladas ideológicamente ni intelectualmente. No se sabe muy bien cuál es la ideología de estas reacciones. No se sabe muy bien, por ejemplo, cuál es el marco ideológico de la alt-right en Europa, ¿no? Allí confluyen de muchas líneas, no se sabe cuál es la que predomina. Y esto se da también con el caso de Trump. Hay algunos que lo siguen más por unas cuestiones, otros lo siguen más por otras, y creo que, digamos, es lógico y es entendible por la novedad del hecho. Esto es nuevo, esta reacción y este viraje del péndulo son cuestiones nuevas, pero que si no se articulan a la brevedad en términos intelectuales, en términos de principios, en términos de ideología política, no le veo larga vida. Exactamente, y me parece muy importante eso que mencionaste, porque debido a que estamos en los tiempos en los que estamos, particularmente en Europa, en donde estamos básicamente al borde de una crisis existencial, algo que ya se ha visto en países como Suecia o Francia, debido a eso estamos tomando decisiones con la cabeza caliente, por así decirlo, porque tenemos una opción partisana totalmente, o sea, no hay de verdad un candidato que sea el candidato por el que nos gustaría votar, sino que tenemos de un lado la destrucción de Europa, la pérdida de nuestra cultura, tenemos por el otro la posible salvación del continente. Entonces, para las personas que son intelectualmente honestas y que conocen el problema y el trasfondo, obviamente solo hay una opción. Pero, por ejemplo, para darte una idea con Marine Le Pen,
el plan Sí, económico de Marine Le Pen es un desastre. O sea, ella es una sí. socialista en Bueno, términos económicos, es un desastre, es un desastre. Pero, por eso mismo te digo, por eso mismo, perdón, John, te digo que a esto le falta una articulación coherente en términos intelectuales e ideológicos. Por eso mismo, pensando en ese tipo de casos, así que tu ejemplo es más que claro. exactamente, pero es justamente debido a los tiempos en los que estamos que tenemos que tomar las decisiones como las que hemos tomado. Pero lo que me molesta de esto es que en el trasfondo pareciera ignorarse la censura, pareciera ignorarse la libertad de expresión, porque por ejemplo acá tuvimos Brexit, ya efectivamente el artículo 50 se va a aplicar supuestamente para inicios del mes que viene, porque ya pasó la Casa de Lords, que era el último paso antes de que Theresa May tuviera el poder para activarlo. Pero si bien está ocurriendo eso y si bien la mayoría de la población británica está en contra de la Unión Europea, está en contra del globalismo, está en contra de todas estas pólizas que han llevado a la destrucción de otros países europeos, al mismo tiempo se han aplicado medidas de censura bastante fuertes, por ejemplo, y esto podrá sonar banal, pero hay que entender que este es el inicio. O sea, no se puede iniciar diciendo, bueno, vamos a bloquear y Sí. censurar todo el internet, pero para mencionarte uno, hace pocos meses se censuraron ciertos tipos de pornografía que no eran, ¿cuál era la palabra? Pornografía que no era normal, que salía del ámbito de lo normal y aceptable por el gobierno. Pero lo absurdo de esto es ver los que bloquearon, que incluyen el orgasmo femenino. O sea, pornografía de orgasmo femenino ya no se puede ver en Inglaterra, es un crimen. Entonces cualquier página web que mostrara ese tipo de pornografía lo tenía que o borrar o tenía que hacer una segunda versión de su página únicamente para el público británico. Nadie, ¿Y cuál, na- y cuál era cuál era el tema con el orgasmo femenino? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo eso? exacto, es que no se dijo ninguna razón. Y mira, esto de verdad es perturbador. Nadie habló al respecto. Nadie. No salió en ningún periódico, no salió en la BBC, no salió en ningún lado. O sea, nadie habló al respecto. Nadie. Y la gente no estaba interesada. Porque, bueno, sí, ok, podemos usar VPNs, podemos usar proxies, no importa, ¿en qué nos va a afectar? Pero ese es el primer paso. Y después el segundo paso es, por ejemplo, lo que hicieron efectivamente hace 4 meses, creo, que instalaron un departamento en la Policía Metropolitana en Londres, cuyo único trabajo es entrar a Twitter y buscar tweets que pudieran ser ofensivos, que pudieran incitar al odio o que pudieran ser racistas o xenófobos o islamofobos. Y si tú tuiteas algo que cae en una de esas categorías, recibes un toque en la puerta de la Policía Metropolitana. Una vez más, nadie habla al respecto. Estados Unidos cede el control de la Internet a entidades extranjeras, nadie habla al respecto. Por eso es que... Mira, fuera de lo que es el tema internet, yo digamos, tengo para sumar dos casos más que han sido de estos días. En Inglaterra, la Asociación de Médicos, amparada por el Estado, por supuesto, sí, ha prohibido. ya no le puedes decir mothers to be. Mira, eso sí, o sea, ya no le puedes decir futuras madres, próximas madres. Y Claro, una vez más, nadie habla al ni respecto. madre, ni padre. Sí, Exactamente. ni madre, ni padre, ni hombre, ni mujer. No se pueden usar esas cuatro palabras. Fíjate cómo la ingeniería social está metida incluso en algo tan espontáneo como es la lengua. Bueno, Y luego En tenemos. Canadá, lo que pasó en Canadá, que actualmente en ciertos estados dentro de Canadá, si tú no utilizas esta mirada de distintos pronouns, que si it's o there o no sé qué verga, si no los utilizas, Sí, puedes terminar preso. Porque sí, eso es una sí, forma sí. de odio. Bueno, Jordan Peterson es el que ha llevado el contraataque con esto y bueno, ha recibido una cantidad de odio en redes sociales. Por cierto, si no saben quién es, les recomiendo que vean cualquier video de Jordan Peterson, no tiene pérdida. Pero efectivamente, Mira, eso ocurre en no sé Canadá si. y es lo que va a ocurrir si seguimos con estas ideologías en Estados Unidos y después se implementa en el resto del occidente. Y no sé si has visto, John, esto que pasó hace una semana en España. La fundación, la ONG Hazte Oír, puso en circulación un autobús que llevaba una publicidad que decía así: Y lo los niños pararon. tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Ah, Algo concha tan madre. biológico y tan científico como eso, bueno, el Estado salió
a prohibir la circulación de ese autobús. Entonces estuve hablando justamente con uno de los miembros de ese grupo al respecto. De verdad yo pensé que era algo que ellos estaban haciendo que no había ocurrido en realidad, porque me parecía tan absurdo. Pensé que simplemente era un intento de publicidad, pero efectivamente mostraron los videos y las fotos que tenían del momento en el que los detuvieron. Y, o sea, es como que ahora decir lo que es biológicamente cierto es un crimen de odio. Es absurdo. Es un crimen de odio. Bueno, No, y aparte... Sí, Sí. dale, sí. No, Sigue, sigue. te contaba que uno ya empieza a tomar algunos resguardos que son curiosos, ¿no? Frente a todo esto. Yo hace poco tenía un debate en Chile con un transexual. Y yo le había pedido a la fundación anfitriona que me asegurara mi seguridad jurídica. Porque yo digo, si después esta persona se siente ofendida y le dice al Estado chileno que yo la violenté en su identidad de género porque no asumí su propia fantasía de creerse mujer, cuando biológicamente es un hombre, yo podía quedar fuera de Chile para siempre y no poder volver a pisar ahí, ¿no? Entonces, lo que yo le pedí a mis anfitriones eran, ustedes, yo voy a hacer el debate, pero ustedes garantícenme la seguridad jurídica. Y no me la pudieron, digamos, lo que se me dijo fue, no hay manera que nosotros te garanticemos eso. Si vos querés, hacemos el debate, y si no querés, no lo hacemos. Entonces, el artilugio que yo encontré fue anular de toda mi referencia a esta persona un contenido de género para no darle la excusa a esta persona de argumentar que yo violenté su identidad de género. Pero fíjate cómo uno tiene que empezar a esforzarse, incluso en la manera de hablar, para no caer en las trampas represivas del Estado. Exactamente. Y bueno, mira, creo que hemos hablado bastante. Originalmente íbamos a hablar por una media hora, pero efectivamente, o sea, nos ponemos a hablar de temas como estos y aquí pudiéramos estar horas. Definitivamente sería interesante tener otra charla en el futuro y poder tocar algunos temas que no se tocaron en esta instancia, pero lo que te quería preguntar como punto final es, ¿a dónde ves a Agustín Laje en 5 o 10 años? O sea, ¿tienes algún interés que está por fuera de lo que estás haciendo ahorita, ya sea incursionar en el mundo de la política, o piensas que te vas a quedar en el ámbito que estás actualmente? Mira, yo he tenido algunas ofertas políticas y las he rechazado todas porque yo estoy convencido que lo que hace falta a nuestras corrientes políticas son intelectuales. Entonces, el rol que estoy intentando cumplir de manera humilde y con mucho esfuerzo es el rol del intelectual. En este sentido, mi utopía, por así llamarlo, mi utopía de vida, ojalá que se cumpla, por supuesto, es de acá a 5 a 10 años estar dando clases en alguna universidad importante, seguir publicando libros y poder orientar un poco en términos teóricos y prácticos lo que se viene, que es este giro del péndulo del cual estuvimos hablando. Bueno, mira, estaría muy interesante ver cómo sería un Agustín Laje profesor, especialmente si tomamos en cuenta que las universidades de por sí en Estados Unidos e Inglaterra son nidos de guerreros de justicia social. No me quiero imaginar En todo cómo el mundo, serán los de Argentina. en Pero, todo el mundo es igual. exacto, pero Algún día podemos hablar de eso, algún día podemos hacer un podcast sobre ese tema que es interesantísimo. sí, sí, claro. Mira, bueno, te agradezco bastante haberte tomado este tiempo para tener la charla. Estoy seguro que a las personas que lo escuchen les va a ser bastante interesante, por lo menos para mí lo fue. Así que sí, seguramente vamos a estar volviendo a tener una conversación en el futuro. Hasta entonces, si quieres decir algo para terminar. No, bueno, yo simplemente te quiero dar las gracias por este espacio. Me ha resultado interesantísimo poder mantener este diálogo contigo. Y bueno, espero también que si al público le agrada las posiciones que hemos expuesto acá, hagan, digamos, viral este audio, ¿no? Que lo compartan en sus redes sociales. Exacto, buen mensaje. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Paz.